Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En esta emisión de Comunicación 5.0 tenemos el placer de presentarles a Carlos Sánchez, creativo con más de 15 años de experiencia en agencias de publicidad. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Inició su carrera en Olabuenaga Chemistry, agencia de la aclamada publicista Ana María Olabuenaga y Jorge Cuchí, con quienes colaboró en distintas campañas para las marcas Tecate, Cerveza Indio y Grupo Gamesa. Ha trabajado en distintas agencias, entre ellas Saatchi & Saatchi, Terán, TVWA, McCann World Group y Vayner Media, entre otras. En ellas dirigió la creatividad para distintas marcas como BBVA, Sky, Liverpool, Marinela, Campbell's, entre otras. Actualmente se desarrolla como director creativo y ejecutivo en Llorente y Cuenca. Demos de la bienvenida a Carlos Sánchez en Comunicación 5.0. Estamos en Comunicación 5.0 con Carlos Sánchez. Bienvenido, Carlos, a la cabina. Muchas gracias por la invitación. Yo soy encantado de estar aquí contigo para platicar de lo que se nos ocurra. A todo dar, pues mira, para empezar, siempre me gusta preguntar a quien nos visita en la cabina qué lo trajo al mundo de la comunicación, qué viste en tu familia o qué fue lo que te persuadió o a lo mejor hasta accidentalmente. Pero hoy tú estás trabajando ya con mucha experiencia de muchos años en diferentes agencias, como creativo y como director creativo. Platícanos qué te trajo aquí. Pues mira, ha sido un largo recorrido, la verdad, ya un poco más de 17 años en la industria. Okay. Pero si hago una recapitulación de lo que me trajo a la creatividad publicitaria, fíjate que desde niño yo tenía mucha curiosidad por soportes de imagen, por la fotografía, la videografía, o sea, todo este tipo de cosas me llamaban mucho la atención. Y en algún punto, digamos que mi primer acercamiento con el mundo, no de la creatividad publicitaria como tal, pero sí de alguna manera podríamos decirle como de las ventas, como de empezar a hacer tus primeros pininos para convencer a la gente de algo, fue yo creo que en la primaria. Okay. Y es una historia muy peculiar porque digamos que ya sabes que tú vas a la escuela normalmente y luego tienes extracurriculares, alguna cosa deportiva, una cosa así. Y yo tomaba clases de fútbol, ¿no? Después de la escuela. Y yo vivía en ese momento en la colonia Roma y estudiaba en un colegio lasallista que se llama Amado Nervo, Colegio Amado Nervo, que está igual ahí en la Roma. Okay. Y entonces yo me iba caminando, eran otros tiempos, ¿no? Podían caminar los niños por la calle solitos. Y me iba caminando a la escuela para el fútbol. Y en mi camino me topaba yo con la Michoacana, que ha existido de toda la vida. Ajá. Y compraba, yo me acuerdo que existían los pepsilindros. Okay. Y yo compraba 1 litro de agua de horchata, lo vaciaba o lo pedía en mi pepsilindro y me iba feliz al fútbol. Que aquí déjame abrir un paréntesis para los que son más chavos. Claro, porque yo digo pepsilindro y no puse contexto, ¿eh? No, exacto, pero creo nunca había salido, pero es importante porque hoy todo mundo está acostumbrado a vivir con un termo al lado, ¿no? 100%. Es una moda relativamente reciente, porque antes bebíamos agua de la llave. Claro. O sea, antes del terremoto del 85, pues todos bebíamos agua de la llave. Y de pronto Pepsi saca este concepto de tener un primer... Termo también es una marca, ¿no? Pero un contenedor. Sí, y le correcto. llamó el Pepsilindro, que era de 2,5 litros, creo. Sí. Que era de plástico y te lo vendían o te lo daban a canje de las botellas. Exacto, era una promoción. Era una promoción. Entonces, todos los de nuestra generación le llamamos Pepsilindro a cualquier objeto largo que tenga oportunidad de... Sí, no es Yeti, es un Pepsilindro. Sí, exacto, es un Pepsilindro. Entonces, es como el genérico, como Kleenex, que es el genérico de un pañuelo desechable, el Pepsilindro. Sí, claro. Nuestra generación está marcada por el Pepsilindro. Nuestra mente dice, eso es un Pepsilindro, pero luego ya para no echarnos el oso, hacemos el esfuerzo y ya le llamamos. Y para no delatar la edad el también. Termo. Es el termo. Ok, bueno, buen paréntesis. Entonces, lo rellenabas en la Michoacana
y me Y iba te a mi ibas clase al de fútbol. fútbol. Ok. Y tú dirías, bueno, ibas preparado para que después del entrenamiento tomaras agua y te refrescaras con tu deliciosa agua de horchata de la Michoacana. Ajá. No, yo llevaba el pepsilindro lleno de agua para vender el agua después del entrenamiento. Ándale. Y entonces yo vendía traguitos de agua. Vendía traguitos de agua a todos los niños, A tus a compañeros todos de mis equipo. compañeros, porque ellos no llevaban, ¿no? O sea, Ajá. pues no llevaban su pepsilindro, terminaban con mucha sed. Evidentemente, había una fila, hacían una fila y todo el equipo estaba con sus traguitos de agua. El profesor se botaba de la risa. Yo terminaba, pues, ya le había duplicado lo que me había costado el agüita de horchata. Claro. Y de regreso, pues ya me volví a comprar un agua de horchata, pero ahora sí para mí, ¿no? Ya con utilidades. Y ya con utilidades. Ajá. Entonces, digamos que ese fue como mi primer acercamiento al mundo de las transacciones y decir, bueno, convencer a la gente tiene algo de magia, ¿no? Ujú. Y te digo, siempre tuve una curiosidad por los medios fotográficos, inculcada por mi papá, que era aficionado de hueso colorado de la fotografía, Ok. y él me compró mi primera cámara. Y ese fue como el parteaguas para que yo me interesara por temas propiamente de la imagen. Ok. Y eso me fue llevando poco a poco a ver, evidentemente, comerciales en la televisión y de alguna manera empaparme de eso y darme cuenta que me gustaba ese quehacer visual, ¿no? El tema de la producción, el tema de la fotografía, el tema de la imagen. Y posteriormente, la verdad es que en un principio yo quería estudiar física. Órale. Me interesaba mucho como el tema de la física, las matemáticas, temas de problemas y cosas así. Pero ya sabes, en algún momento te puedes topar con un profesor que te quita el encanto por alguna cosa. Ese fue mi caso y este profesor me mató el gusto por la física. Ujú. Y después terminé odiando un poco las matemáticas y dije, bueno, ¿qué otra cosa me gusta hacer? Me gusta mucho la foto, pero no me veo estudiando foto. Tal vez me gustaría estudiar algo, un paraguas un poquito más amplio, que tenga parte de foto, parte de video, parte de otras cosas. Y entonces decidí estudiar ciencias de la comunicación. Ok. Pero desde muy temprano, yo te digo, estuve como muy involucrado en temas de la imagen. Tuve mi primera tarjeta de captura de video por ahí cuando yo estaba en la prepa. Ajá. Y te estoy hablando de un momento en el que, por ahí de los 90s, un momento en el que no era, sí era accesible tal vez tener una computadora en tu casa, pero ya sabes, para imprimir tus trabajos, Claro. pero no para digitalizar imágenes. Sí, no. Era una locura. Y entonces para mí eso me volaba la cabeza y yo experimentaba digitalizar imágenes con esa tarjeta y entonces pues desde una videocasetera lo digitalizaba a la computadora y empezaba a hacer mis primeros experimentos. Ah, no manches, muy prematuro. Muy prematuro. Yo estaba en la prepa. Mis primeros experimentos como de imagen. Ujú. Posteriormente entro a la universidad, a Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Ujú. Y en un principio me doy cuenta que la carrera es muy teórica. Tiene un marco teórico muy amplio en los primeros semestres, un tronco común muy sólido en teorías de la comunicación. Sin embargo, a mí me faltaba la parte práctica. Dije, me voy a volver loco. Me voy a volver loco porque yo estoy tan acostumbrado a temas de imagen, a temas de producir, de estar haciendo experimentos, de estar haciendo cosas, tomando foto, y esperar hasta los últimos semestres me va a volver loco. Ujú. Y también esa es una de las cosas que creo que la universidad ha ido actualizando poco a poco, temas de cómo incluyes desde los primeros semestres cosas ya prácticas de tecnología, de innovación, y más en estos tiempos, ¿no? Claro. O sea, eso es súper necesario. Pero bueno, en ese momento la circunstancia fue así. Lo que hice fue adelantar materias de últimos semestres, las optativas de foto, porque yo ya sabía algo de foto. Y lo que hice fue empezar a editar trabajos escolares de compañeros de últimos semestres. Ok. Y entonces así como que me fui dando a conocer porque decían, el chavito de primer semestre que edita las tareas. Y entonces yo editaba documentales, comerciales, o sea... Pero al decir editar, ¿te refieres, por ejemplo, de fotografía? Todavía era laboratorio de químicos. Empezaban las primeras cámaras digitales. Ah, ok. Pero me refiero a que los chavos ya hacían sus ejercicios o sus tareas Ujú. escolares, ¿no? Que el profesor de producción audiovisual te dejó hacer un comercial o te dejó hacer un cortometraje. Ok. Y lo grababan,
¿no? En VHS compacto, en Betamax, o sea, formatos análogos. Entonces, esa edición lineal... Yo la capturaba. Te digo que tenía una tarjeta de captura. Exactamente, o sea, tenía una tarjeta de captura en una computadora, una tarjeta muy básica, pero funcionaba perfecto porque tenía las entradas RCA. Y entonces yo conectaba una videocasetera o las mismas cámaras. Y digitalizaba. Y entonces, o sea, ahora es muy fácil de que tú metes una memoria SD a la computadora y arrastras un archivo. Sí. En ese momento no funcionaba así. Sí, claro. No, en ese momento era ponle play en la cámara o en la videocasetera y ponle grabar en la tarjeta capturadora en la computadora. Y entonces digitalizar implicaba chutarte todo el material. Claro. Porque se estaba subiendo todo el material a la computadora. No era como que arrastra un archivo, porque era un archivo análogo. Y también una broncota para el almacenamiento, porque eran archivos inmensos. Muy pesados. O sea, yo tenía como un disco duro independiente solo para los archivos y otro como para el sistema operativo, pero tampoco podía tener demasiado material porque era carísimo estar equipando tu computadora con discos duros. Completamente. O sea, lo mucho había 512. Exactamente. Y eso ya era un avión. Ya tenías un avión. Entonces yo digitalizaba y entonces editaba, porque la edición análoga pues era muy complicada, ¿no? O sea, necesitabas muchas máquinas para hacer eso. Sí. Y empezaban, te digo, las primeras tarjetas capturadoras digitales y yo con eso editaba. Entonces me hice muy famoso en la facultad porque era pues, ve con el chavito porque este chavito tiene una computadora y él te lo va a editar y digitaliza y no sé qué. Y así también me fui haciendo como de una mejor computadora, ya después una Mac, o sea, como que ese mismo business me empezó a llevar a otras cosas. Y ahí me di cuenta también de que mi sueño en ese instante fue, yo quiero hacer un comercial. O sea, yo veía los comerciales que editaba de mis compañeros de últimos semestres y decía, eso me gusta. O sea, yo hubiera hecho esa idea de otra forma o yo hubiera planteado este comercial que quieren que yo les edite, lo hubiera planteado de otra estructura. O sea, como que empezó en mí esa cosquillita de yo podría hacer eso de otra forma, no sé si mejor, pero podría hacerlo de otra forma. Y creo que eso es lo que quiero. Quiero hacer un comercial en mi vida. Ese es mi sueño, hacer un comercial. Y ahí me fui como adentrando a ese mundo. En algún momento pensé especializarme en producción porque dije, bueno, si ya tengo muchas herramientas de producción, ya tengo muchas horas nalga, como corrientemente dicen, en la computadora, arrastrando, editando, pues ya me la sé. Claro. Dije, no, yo quiero publicidad. Yo quiero hacer comerciales. Mi sueño es hacer algún comercial en algún momento de mi vida. Y eso me conectó con la siguiente anécdota, porque en algún momento dije, bueno, quiero hacer comerciales, pero ¿de qué? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿De qué me gustaría hacer comerciales? Y entonces viendo la televisión, la barra de televisión nacional, que son los comerciales a los que tienes pues alcance de primera mano. Claro. Dije, bueno, ¿qué comerciales me gustan? Y en ese punto, digo, ya hacia finales de la carrera, ya trabajando en otras cosas, me di cuenta que me gustaban los comerciales de Tecate. Y dije, yo quiero hacer un comercial de Tecate. Ojalá en algún momento se me dé la oportunidad de hacer un comercial de Tecate. Y ahora ya está muy de moda decretar y decir, bueno, pídele al universo. Sí, exacto. ¿No? Ya es algo común, ya todo el mundo se la sabe. Pero en ese momento, no sé si lo decreté o no, pero dije, bueno, en algún momento me gustaría hacer un comercial de Tecate. Y la primera agencia a la que entré fue Olabuenaga Chemistry, de Ana María Olabuenaga y Jorge Cuchí, dos emblemáticos de la publicidad en México, y entré a trabajar a la cuenta de Tecate. Entonces, te digo, como decreto del universo, eso me llegó a la vida y fue como para mí cumplir un sueño. Entrar ¿Y cómo le hiciste? Porque me imagino no debió de haber sido una ruta fácil. No fue nada fácil. Te encontraste a Ana María y le dijiste, no fue nada fácil. ¿Cómo fue eso? Claro, imagínate, me lo hubiera encontrado a Ana María y para decirle, yo soy aquel Ana María, aquí estoy, me has estado esperando toda la vida, soy el creativo que necesita tu agencia. No fue nada. No fue así. No fue así, ni aunque lo hubiera decretado, no sucedió así, no fue nada sencillo. Porque te digo, creo que los planes de estudio se tienen que ir adaptando constantemente al contexto, como lo hace la publicidad. En estos momentos hay publicidad que si tú volteas atrás y dices, bueno, ese comercial lo podría pautar en este momento, no. No, hay comerciales que son hasta cárcel. Exactamente, el contexto cambia. Sí. Y siento que las universidades tienen que hacer eso también. Completamente. ¿No? Irse adaptando al contexto. En ese momento, mis clases de publicidad en la universidad eran muy teóricas, no eran prácticas. Y el quehacer creativo
tiene que regresar a las aulas, ¿no? O sea, si tú haces creatividad publicitaria en una agencia, ve a las aulas a enseñar, ¿no? Porque no es lo mismo, es distinto lo que haces en una agencia que lo que puedes hacer en un aula, ¿no? La docencia, o sea, qué mejor que tener docentes que al mismo tiempo se estén desempeñando en lo que están enseñando. En el campo profesional. Eso sería lo ideal. Sí. Entonces, en ese momento yo no tenía como un acercamiento directo con alguien que estuviera en una agencia, ¿no? Sino simplemente lo que yo tenía en mis clases, y empecé a tocar puertas. Ok. Y cuando toqué puertas me dijeron, necesitas un book. Necesito ver cómo piensas. Y yo decía, bueno, ¿qué es un book? ¿Qué es un book? No Claro. tengo ni la menor idea. ¿No? Aquí tengo un montón de cosas que he hecho, ¿no? Editando, y tengo muchas ediciones y trabajos escolares, pero no tengo un book como tal, no tengo ideas publicitarias, no puedo mostrar cómo pienso. Y para mí ese fue como el principal stop. En ese momento me paralicé y dije, chin, aquí tengo el primer obstáculo, ¿no? Que me está impidiendo llegar a cumplir mi sueño, porque no puedo entrar a una agencia porque en todos los lugares me dicen, oye, estoy viendo tu material, tu reel, y esto es como de producción. ¿No te interesa que te mande al área de producción o como que hagas un internship o seas trainee de producción? No, yo quiero estar en el departamento creativo. No, necesitas un book. Y no, entonces... No, además, asumo, en la universidad sabías quién era Heidegger, pero no tenías ni idea que era hacer un book. Exactamente. Ese es o sea, tenías todas las teorías de la comunicación, ¿no? Pero no tenías el tangible, el equivalente a tu currículum. Exacto. Para un creativo, que es el book. Es lo más importante para un creativo, su book, porque es la única manera en la que puede mostrar cómo piensa. Claro. Puede tener el mejor currículum, pero si no puedo ver cómo aterrizas una idea, difícilmente puedes entrar a una agencia. Y entonces empecé a investigar dónde podría yo hacer un book. Y en ese momento empezaban escuelas de creativos, de agencias como DDB, que tenía el Semillero, y otra escuela que se llama el Simulador de Vuelo. El Semillero ya no existe, pero el Simulador de Vuelo todavía existe. Sí, y hay otras escuelas como el Miami Art School, como Brother. Y entonces investigué de qué se trataba, cómo podía aplicar, y apliqué al Simulador de Vuelo. Me quedé, hice el curso de unos 3 meses y con eso pude obtener un book con el que fui a tocar puertas. Ándale. Me costó 3 meses del curso y después 6 meses de estar tocando puertas hasta lograr una entrevista en Hola Buena Chemistry. Ok, o sea, a ver, desde que tú dijiste, yo lo que quiero es hacer anuncios, y descubriste que era Tecate la marca con la que querías, digamos, emprender o iniciar tu vuelo, te encontraste con esta, o más bien, te dijeron que tenías que hacer un book, te encontraste con este otro mundo que no ubicabas. Exacto. En ese momento. Correcto. Que eran estas escuelas para desarrollar creativos. Tomaste tu curso, que te tomó 6 meses, te ha de haber costado algo, que te has de haber financiado seguramente, sí, con las ventas que hacías de los trabajos. Y hasta 6 meses después de tocar, ¿cuántas puertas? Muchas. Todas las agencias que había en ese Todas las agencias. Con Noble y con... Sí, toqué un montón de puertas. Evidentemente yo quería trabajar en Hola Buenaga porque, te digo, me gustaba mucho... Estaba la marca y me gustaba mucho lo que hacía la agencia en esos momentos. Okay. Y la figura de Ana María Hola Buenaga, pues siempre fue como una figura de alguna manera de admiración, ¿no? O sea, un referente en la industria. Un referente, ¿no?, en la industria, ¿no? La señora Ana María, referente de Palacio de Hierro, ¿no? Y veías esas campañas espectaculares y decías, bueno, yo quiero trabajar con ella. Claro. Pero de decirlo a estar en su oficina, pues hay un recorrido importante porque no es tan fácil, ¿no? Entonces, te digo, yo toqué puertas durante 6 meses. De hecho, tuve como que mi primera decepción, sí, justo con esta agencia, con Hola Buenaga, porque logré entrar hasta la segunda aplicación. En la primera me entrevistó un copy. Ajá. Yo tenía la cita con el director creativo, pero el director creativo no pudo. Entonces me entrevistó un copy, todavía me acuerdo quién, no voy a decir su nombre para no quemarlo, y me dijo, perfecto, aquí está tu book, lo voy a guardar aquí en el lugar de las cosas importantes, ¿no? Y yo se lo enseño al director creativo. Evidentemente nunca pasó. Nunca pasó. Pasaron otros meses, yo seguía buscando otras agencias, hasta que veo otra vez publicada la vacante, ¿no? Una amiga me dice, oye, siguen buscando aquí un trainee de copy. ¿Que no habías venido? Pues sí, ya vine, pero no me recibió y ya no me hablaron. No, pues aplica otra vez. Y en la segunda vez ya pude platicar con el director creativo de la cuenta y ahí empezó la historia, sí.
Bueno, a ver, entonces, tuviste tu segunda oportunidad Tuve mi segunda oportunidad. después de que se quedó archivado las cosas muy importantes. Exactamente. Después de que mi book estuvo ahí archivado, Te buscaron, tuviste la entrevista con el creativo que ya no tuvo otro contratiempo y te pudo ver exactamente. y entraste. Y entré. Sí, justo tuve la entrevista con Eric Castañeda, que en ese momento era el director creativo de Ujú. la cuenta. Yo cuando supe que era para Tecate, bueno, pues estaba volado, Claro, soñado, estaba rayado. y estaba muy entusiasmado de que pudiera entrar a trabajar a la cuenta. Y a partir de ahí, pues empezó una carrera publicitaria en la que le debo mucho a esa marca. Siento que fue un parteaguas en mi carrera porque en ese momento, y un poco con la reflexión que hacíamos hace unos minutos, el contexto era otro. Sí. El contexto social, ¿no? El contexto cultural. Era CCM todavía, o sea, Cuauhtémoc, Sí. sería Cuauhtémoc Exactamente, Moctezuma, todavía no era el que grupo en esa Heineken. época, antes del 2000, pues estaba invirtiendo muchísimo con sus marcas. Entonces, ahí agarraron Forosol. Correcto. Y la verdad fue una época preciosa para el mundo publicitario y para las cervezas, que traía una guerra Claro. espectacular por competir por el share of voice, ¿no? Justo. Y qué bueno que mencionas esa guerra porque fue un parteaguas, sobre todo para Tecate, Ujú. porque en una categoría donde normalmente las cervezas se manejaban, y tú lo sabes bien, se manejaban más por sus características organolépticas, ¿no? El cuerpo, Sí. la característica de la cerveza, la cebada, ¿no? El sabor, ¿no? Sí, Como que- lúpulo. Y sí, me acuerdo todos los anuncios. Exactamente. Todos los anuncios estaban enfocados allá. Ajá. Y entonces, ¿cómo podías hacer con una cerveza fuerte, que así era denominada Tecate, ¿no? En su momento era como una cerveza demasiado fuerte, incluso decían, no, pues es que es una cerveza muy apestosa. Ujú. O sea, yo no voy a tomar eso porque te deja apestando horrible, es una cerveza Sí, muy de hecho, fuerte. te voy a decir que en mi imaginario, cuando yo era chavo, Tecate era la lata de cerveza a la que le ponían el limón y la sal Exacto. encima de la lata. Hoy ya eso ya no se hace. Eso ya no se hace. Además, por un tema de sanidad, asumo. Pero yo me acuerdo de mis papás tomándose Claro. su Tecate, que era una cerveza del norte, y le Justo. ponían el limón y la sal encima de la lata. De la lata. Y ahí lo iban chiquiteando. Exactamente. Y porque también era una cerveza fuerte. Entonces, a lo Exacto. mejor el limón, la salecita ayudaba a suavizar un poco. Pero es ahí donde siento que la creatividad también cobra un papel importante. Ujú. Porque tú tienes la virtud como creativo y en torno a la comunicación de poder convertir una debilidad en una oportunidad o un problema en algo muy importante. Y eso fue lo que pasó primero con Tecate, ¿no? Entonces tienes una cerveza muy fuerte, una cerveza pues que podrías decir que es apestosa, que es demasiado fuerte, y entonces cómo la creatividad convirtió a Tecate en una cerveza con carácter, Ujú. ¿no? Y digamos que transformaste ese atributo de lo fuerte de la cerveza. Bueno, pues es que es una cerveza que tiene mucho carácter. Pero además la moviste a un territorio donde ninguna marca estaba hablando. Entonces, si tiene mucho carácter, digamos que es la cerveza de los hombres. Ajá. Y brindemos por los hombres. Por los hombres que en convivencia con sus amigos pueden demostrar un montón de virtudes, ¿no? O defectos, pero al mismo tiempo reconocérselos con un brindis. Y esa fue una campaña que la marca estuvo haciendo durante mucho tiempo. Te repito, eran otros tiempos, Sí. era otro contexto, era otra manera en la que funcionaban las cosas, pero fue una campaña que le dio mucha visibilidad a la marca porque la separó de las demás, ¿no? Sí. De la categoría. Y entonces esa campaña se volvió emblemática, Ajá. ¿no? Brindar, la campaña de brindis le llamábamos, ¿no? Y era por los que son de carrera larga, o sea, infinidad de anuncios que surgieron a partir de ese concepto. Voy a correr. Por los que son de carrera larga, Tecate Light, por ti. Eso fue a partir como del 2005 Exacto, sí. y hasta, si no mal recuerdo, debe ser como que 2012, 2013. Ok. En las últimas de esa campaña, que después se fue diluyendo. Y yo agradezco también el tema de cómo las cosas han ido cambiando. Ujú. Y eso también hizo que la marca resignificara muchas cosas y replanteara un montón de otras ellas, y entonces darse cuenta que tampoco era el territorio adecuado perpetuar ciertos comportamientos. Ujú. Pero en su momento
la campaña fue muy exitosa. Entonces te digo, a mí esa marca me dio la oportunidad de trabajar con muchas otras marcas más, porque te daba mucha visibilidad. Yo me acuerdo que ir a una fiesta, ¿no? A reuniones y sin decir yo soy el creativo de esa cuenta, sino simplemente ir a una reunión y escuchar que la gente replica los comerciales, hace brindis, ¿no? Los recuerdan, se vuelven memorables. Para mí creo que ese es como la mejor satisfacción que puede tener un creativo. Claro. Que sus piezas, que sus anuncios terminen siendo parte de la conversación de la gente, de la cultura. Sí, claro. Y a ver, tomando esto y con esta oportunidad que tú te generaste de poder llegar a una marca que tú desde el principio dijiste, yo quiero trabajar para esa marca, ¿cuáles son ahora ya, digamos, háblame desde tu presente, volteando al pasado, pero cuáles son las responsabilidades que o más bien que un creativo ya de cierta experiencia, cuál es esa responsabilidad que tiene que tener con la marca? Ahorita dijiste resignificar a la marca, ¿no? Hacer esta resignificación, creo yo que se requiere de una gran humildad en el momento que se reconoce, porque pues es deshacer lo que has construido Claro. como marca, o no, quizá no deshacerlo, pero redefinirlo, reorientarlo y a lo mejor decir, oye, esto ya no está construyendo y no te quedas en tu pasado victorioso, ¿no? Y Claro. cuántas marcas se quedaron en eso y hoy pues levantarlas del lugar en donde se debieron de haber levantado a lo mejor hace mucho tiempo, hoy ya cuesta muchísimo dinero hacerlo. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad como creativo? Porque de repente se piensa que el creativo es alguien que nada más tiene grandes ideas innovadoras, pero no nos damos cuenta que lo difícil del trabajo creativo es ese anclaje en los valores de la marca y que por muy creativo que seas, tienes que respetarlos o tienes que trabajar desde esas esencias, digamos, de la marca. Claro, sí, y eso es muy importante porque al final un creativo puede tener las ideas más locochonas que se le puedan ocurrir, pero siempre hay algo que lo aterriza. Exacto. Y eso es la estrategia. O sea, una creatividad sin estrategia puede ser cualquier ocurrencia, puede ser incluso arte, puedes desarrollarte en otros ámbitos, ¿no? Y desarrollar un montón de cosas muy artísticas, muy creativas, pero la estrategia le da justo a las ideas un rumbo Ajá. y un objetivo claro. Y en ese sentido, la estrategia puede decir, yo quiero solucionar un problema, darle la vuelta a algo, presentar algo, comunicar algo. Al final de cuentas, creo que los creativos tenemos que ser muy sensibles con la estrategia, porque ahí van implícitos todos los objetivos del cliente, pero también algún problema puede haber, ¿no? Que a lo mejor la comunicación puede ayudar a resolver. Entonces, de alguna manera, creo que es un trabajo en equipo. O sea, la creatividad, a mi parecer, no solo tiene que llegar o no solo tiene que hacerse presente en un momento muy puntual que es, el creativo ya recibió el brief y entonces ahora se enfrenta a la hoja en blanco y empieza a hacer su creatividad. Ajá. No. A mí me parece que idóneamente el creativo debería estar antes, incluso a la hora de generar el brief, Ok. a la hora de desarrollar un producto, a la hora de ponerle el nombre a una marca, a un producto en específico, porque de alguna forma el nombre, si lo piensas bien, de un producto, también es un detonante creativo. Y también es un detonante que se puede volver un asset de marca muy fuerte. Y eso nos pasó, por ejemplo, con otra cuenta que yo también quiero mucho y a la cual también le debo parte de mi carrera, que es Emperador de Gamesa. Ok. En el nombre lleva todo. Ajá. Si esa galleta no se llama Emperador, puede ser cualquier otra cosa, pero cuando es un emperador, implícitamente ya tiene un detonante visual que te puede llevar a muchos mundos. Ujú. Y esa campaña, de alguna manera, se volvió no solo como referente para la marca, sino empezó a construir assets de marca. Ajá. Los guardias se volvieron un asset Sí. de la marca. Entonces tú ves un guardia romano y, Sí, ya haces eso. y ya piensas en una galleta. Eso está cañón. American Express o una galleta, ¿no? Claro, exactamente. O sea, ves un centurión y dices, bueno, o es American Express Ajá. o son las galletas Emperador. Pero Claro. era algo muy curioso. O sea, cuando Sí, empiezas a crear esos claro, assets. cuando filmábamos esos comerciales, Yosu,
los guardias, o sea, si hacíamos, por ejemplo, si tocaba a lo mejor la locación era un exterior, porque teníamos que hacer algo ahí en la calle, y tenías al romano ahí parado, o sea, la gente pasaba en sus coches y gritaba guardias. Para ese emperador que llevas dentro. ¡Obedece al emperador! Ándale. Gritaban guardias, 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 porque inmediatamente hacían esa conexión. Decían, bueno, pues es que este es el referente, ya me sé las reglas del juego, ya sé que si grito guardias llega un emperador romano a ayudarme a superar un obstáculo, a empoderarme. Okay. Y esa construcción de marca, pues, no se logra de la noche a la mañana. También tienes que tener esa sensibilidad, también como cliente, para decir, bueno, ¿cómo construyo algo? Y un poco lo que decías ahorita, ¿cómo construyo algo innovador? ¿Cómo sé hasta qué punto esa consistencia de marca puede seguir ese flujo o en qué momento lo cambio y lo ajusto sin vanagloriarme de todos mis éxitos pasados y decir, bueno, voy a apostar por cambiar, por hacer algo nuevo, hacer algo diferente, porque el contexto también me lo está exigiendo? No son muchas cosas a las que tienes que tener esa sensibilidad. O sea, no solo es el quehacer creativo, sino entender muy bien dónde estás parado, qué está sucediendo en estos momentos, no solo a nivel de industria, sino en la gente. Claro. Y el creativo tiene que tener un sentido crítico muy agudo. Porque ahorita estamos diciendo, a ver, una gran construcción de marca, para dejarlo sin más adjetivos, como es el caso de las galletas Emperador, que fue exitosísima la campaña y en consecuencia asumo las ventas del producto, que Claro. al final de cuentas va de eso. Y se construyó, digamos, from scratch, ¿no? O sea, la marca pues, se llamaba así, de pronto alguien tuvo esta brillante idea, apegada a ciertos valores y atributos como el mismo nombre, y se construye. Pero dime también como creativo, ahorita vimos decir todo el power cuando hay una estrategia, pero cuando también el creativo se puede confundir en donde puede confundir una moda con una estrategia. Y entonces hay muchas marcas que lamentablemente adoptan modas de diferentes tipos, modas visuales, modas de referirse a la audiencia, modas de construirse atributos, y que son errores garrafales para los valores de dicha marca, entonces que luego pues destruyen todo lo que tenían antes, ¿no? Que es Claro. pues pegarse a la moda a lo mejor, y voy a decir sin tener la necesidad de meterse un tema de un lenguaje inclusivo o de referirse ahora a hablar del cambio ecológico cuando no tiene nada que ver. Platícame también si has tenido experiencia en eso y qué opinas de estas desviaciones que parecieran ser muy creativas, pero a final de cuentas son muy cómodas, ¿no? Porque es lo de moda y es es lo que hago. De acuerdo. Y justo, es un arma de doble filo. Ajá. O sea, como creativo, siempre estás buscando recursos, ¿no? Siempre estás buscando recursos innovadores o algo que te haga poder desarrollar una publicidad distinta o diferente. Uh-huh. Y ahora que lo estás mencionando, sí me vienen a la mente distintos momentos en los que los recursos no le pueden, o las tendencias no le pueden ganar a tu base estratégica. Porque de alguna manera tú no puedes soportar todo el quehacer de una marca en una sola tendencia. Porque puedes tener, como te puede ir muy bien, como te puede ir muy, muy mal. Claro. ¿No? Ahora tenemos una sociedad mucho más crítica. Sí. Con un acceso increíble a la información que no teníamos hace 10 años, ¿no? O sea, ya ni siquiera tenemos que irnos tan atrás. Si tú te pones a pensar, hace 10 años las cosas eran totalmente distintas en cuestión de acceso a la información, recursos e incluso la publicidad. A lo mejor permeaba a quien estaba viendo la televisión, pero ahora permea distintas plataformas y si te equivocaste, eso se puede hacer gigante en 2 segundos. En 2 segundos. En 2 segundos. Y antes pues te salías del aire y quien quisiera buscar Claro, tu anuncio no está. Ya no está. Y hoy una regada está nada más en todos lados y no hay forma de que lo quites. Exactamente, eso no se borra, Uh-huh. ¿no? O sea, lo que está en internet ya no se borra. Aunque tú de alguna manera dices, voy a eliminar este tweet, eso ya no se quita. Sí. Por ahí debe estar la evidencia. Y entonces, en algún momento, Jorge Cuchí, un gran creativo, me dijo, es que ustedes no se dan cuenta que ahora el potencial que tienen las plataformas digitales es el que tenían hace muchos años
plataformas como un espectacular o un diario. O sea, es como, o sea, poner un tweet, ¿no? Con tu pensamiento, es como si contrataras la primera plana del Reforma Ujú. y saliera. Y tú no tienes conciencia de la gravedad que puede tener eso, del impacto que puede tener eso. Claro. Entonces tienes que pensar 2 veces antes de publicar en el Reforma, ¿no? En la primera plana. Por supuesto. Entonces, digamos que esa es la sensibilidad que tienes que tener como creativo y con la marca, ¿no? O sea, esto que voy a poner, esto que estoy a punto de generar, lo pondría en la primera plana del Reforma para que salga este lunes tempranito, todo el mundo lo vea. Digo, es un cuestionamiento fuerte, pero la comparativa es así. O sea, ahora tenemos en nuestras manos poder mediático increíble. ¿Y cuántas veces no hemos visto que las marcas tienen que reaccionar ante un reclamo que se viraliza? Ahora ya no es me hago de la vista gorda, ¿no? Ahora es alguien haciendo un TikTok diciendo, oye, ¿qué onda? Esto me llegó mal, o qué onda con tu servicio a cliente, o qué onda con esto que estoy viendo en la Claro. tienda. Y la marca tiene que reaccionar en un instante, porque si no, te funan, ¿no? Sí, Ahora exacto. términos como la funada, La o sea, funada, sí. el linchamiento digital que diría Ana María Olabuenaga, o Sí. sea, es una cosa fuertísima. Sí. Sí, y qué bueno que vamos abordando este tema para entrarle ahorita de lleno, pero sí, o sea, como cerrando esta parte, el hecho de estar trabajando en la parte creativa de una marca te obliga muchísimo más a ser apegado a la estrategia y a cuidar que esa estrategia sea la correcta, ¿no? Ahora, viniendo ya un poco al presente, después de haber manejado, entre otras, estas 2 marcas de las que hemos hablado y con sus estructuras, dime hoy cuál es el día a día de un director creativo como tú y cómo ves desde tu posición. Hace rato lo mencionaste en el bloque, hace un momento lo mencionaste, el trabajo del copy, ¿no? Entonces, platica un poco tú cómo ves el futuro y lo que no podemos dejar de lado, que es esta intervención de la inteligencia artificial, Claro. cómo está afectando y cómo crees que afecte tanto a las posiciones, o sea, a la persona trabajando en un puesto dentro de una empresa, pero también al rol de esa persona o esa posición, que es este cuidador de la estrategia, pero que a su vez tiene que ser innovador en la parte creativa. Sí, y es todo un tema, ¿eh? Todo un Es tema porque el tema. es el tema, sí, justo. Fíjate que en un principio yo podría decirte, ¿no? Si me dijeras, oye, ¿qué necesita alguien para ser un creativo publicitario? Y yo te hubiera dicho, bueno, pues lo mínimo que necesitas es lápiz y papel, Ok. ¿no? Lápiz y papel para que escribas lo que se te ocurra, Ujú. lo que te va surgiendo en tu cabeza, las ideas que te van saliendo de ahí y que las puedas plasmar en una hoja de papel. Y luego cómo esa hoja de papel se transforma pues, en producciones multimillonarias, ¿no? O sea, de millones de pesos, ¿no? O sea, es como algo tan pequeño se puede volver tan grande. Ujú. Y siento que ahora lo que tenemos simplemente es otros soportes. Ok. Otros soportes que de alguna manera ayudan a que ese lápiz y papel, ¿no? El lápiz se pueda arrastrar más tiempo en el papel porque tienes más recursos. Ujú. Y es un poco lo que pasa ahora con los redactores en la agencia, ¿no? Entonces, antes tú te sentabas con tu cuaderno a escribir y a arrastrar el lápiz, como decíamos, hasta que se te ocurriera la idea. Siento que ahora no solo haces eso, sino además tienes muchos otros recursos, hablando de inteligencia artificial, Ajá. que te nutren, que te ayudan a potencializar la idea. Entonces, yo más que sentir que te van a quitar la chamba, siento que es una herramienta que te puede ayudar a potencializar tus ideas. De acuerdo. Porque tienes algo que antes no teníamos. O sea, tienes acceso a una nube de información infinita, Infinito. infinita. Y un poco cuando yo daba clases de creatividad, les decía, bueno, para mí el lenguaje es muy importante. Es la manera en la que abstraemos las ideas, ¿no? Las palabras detonan un montón de cosas. Es una abstracción, ¿no? El mismo lenguaje es una abstracción de nuestra vida, de la idea. Y normalmente podríamos decir que somos seres visuales, Ajá. ¿no? Que somos seres que en su mayoría absorbemos el mundo a través de los ojos. Evidentemente usamos otros sentidos, pero digamos que el que más usamos son los ojos. Y si tú piensas en imágenes para hacer creatividad, tienes un tope,
¿no? Porque no has visto todo el mundo, no puede ser que conozcas todo, ¿no? De alguna manera tienes un tope. Pero las palabras no, o sea, tú puedes escribir y escribir y escribir y date cuenta que las palabras detonan imágenes. Ujú. Y así funciona la inteligencia artificial. O sea, Midjourney funciona con palabras. Sí. No es que tú le digas o te conectes y mandes imagen. No. Tú prompteas y le pones un prompt y le dices, me imagino esto y quiero tal cámara y quiero tal ángulo y tal iluminación. O sea, nunca antes las palabras habían tenido tanto poder. Ok. Necesitamos saber escribir muy bien. Sí. Porque al final de cuentas la inteligencia artificial va a obedecer al prompt que tú le pongas. Y entre mejor detallado de escrito esté ese prompt, vas a obtener mejores resultados. Ahora, ¿cómo puedes hacer? No, pues también puedes utilizar ChatGPT para generar mejores prompts. Claro. Pero al final de cuentas hay una persona, ¿no? Una cabeza atrás de eso, atrás de esas herramientas. Y lo más importante, hay un corazón, ¿no? A lo mejor suena muy romántico, pero hay un corazón detrás de eso. Y lo que tú necesitas para conectar con la gente es conectar con sus emociones, conectar con su corazón. Y necesitas ser empático, necesitas cierta humanidad para saber cómo va a reaccionar una persona a cierto estímulo. Ajá. Porque ya lo viviste, porque ya lo sentiste, porque al final es un insight, es una observación que tú has visto en la vida. Y necesitas estar vivo para tener esas emociones y conectarlas. La inteligencia artificial te va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque una vez más te va a ayudar a potencializar esas ideas. Pero al final ese sentir, ¿no? Ese sentimiento en la panza de, chin, esta es una gran idea. No sé cómo explicarlo, pero eso está ahí, ¿no? Son esas mariposas que revolotean y que están ahí en tu Totalmente estómago. de acuerdo. Y eso, de momento, digo, no sé si en un futuro, pero de momento no lo puedes cambiar. O sea, Te voy a decir, y un poco, es bien interesante lo que dices. Yo platicando ahí con una persona practicante de artes marciales, con mucho conocimiento, y además que su conocimiento viene de gente de muchísimo conocimiento en Japón. Y hablábamos del arte. Y entonces yo le decía, ¿por qué hay gente que cuando escucha música o ve una obra como la Mona Lisa, llora? claro, ¿No? O sea, ¿qué hay? Entonces, claro. todo esto venía porque estábamos hablando del ki, de la energía. Ujú. Entonces decía, claro, pues es tan potente el ki del creador de la obra, que la obra contiene ese ki y lo transmite a quien esté dispuesto a recibirlo. Y esto que acabas de decir tú, me parece que es exactamente lo mismo. Cuando yo alguna vez fui copy creativo también, hace mucho tiempo, ¿no? Antes de que como de la historia de la galaxia muy lejana. Pero me acuerdo que cuando sabes que le estás dando al clavo y te estás alineando con la estrategia y tu idea está cuadrando, se siente, ¿no? siente. En la panza, se siente siente. en el estómago. Y cuando estás vendiendo primero a tu director creativo y después te la compra y esa se la llevan a lo mejor al grupper y el grupper te lo compra y entonces se lo llevan al que lleva la relación con la marca y lo presentas a la marca, cuando esa energía se alinea, no hay palabras para explicarlo, pero lo sabes que está sucediendo. Claro, porque todos sienten lo mismo. Sí. Todos conectan de la misma manera. De alguna manera todos dicen, esta es una gran idea. Todos. Sí. O sea, pasa el filtro de todos. Y después te das cuenta que también va a pasar el filtro de la gente. Exacto. Y la gente va a decir, es un gran anuncio, ¿no? No lo voy a skipear porque me da risa, porque conecto con él de alguna manera, porque hay algo ahí. Y ese sentir, como dices, en la panza, o sea, es algo que la inteligencia artificial no te va a dar. O sea, no puedes decir, a ver, escógeme de estas ideas cuál te gusta más. O sea, exacto. Eso no sucede así. O sea, hay algo humano ahí que tiene que estar presente. Me acuerdo que en Olabuenaga, en la pared, en el área de creativo, había una frase con la que te enfrentabas todos los días que llegabas a la oficina y decía, piensa hasta que lo que pienses te haga sudar las manos. Uh-huh. Y es muy cierto, o sea, dedicas todo el día a estar pensando, pero es ese momento eureka en lo que dices, es esta. Es esta. Y estás tan convencido que de alguna manera te programas, porque cuando la platicas, sientes esa emoción. O sea, porque la mitad es pensarla, sí, pero la otra mitad es venderla. Claro. Y entonces,
cuando estás tan convencido de que lo que pensaste va a funcionar, la venta se conecta también. Y entonces la platicas de tal forma que es como, yo lo comparo como cuando alguien te contagia un bostezo o cuando alguien está comiendo de una manera que dices, híjole, es que este cuate no sé cómo come, que se me antoja lo que come. Sí. Así, es lo mismo, es que dices, me está contando la idea de una manera en la que ya la quiero hacer. Claro. Ya la quiero ver producida porque está increíble y porque ya me convenció. Y entonces es justo lo que dices, o sea, pasa todos los filtros y todo el mundo empieza a sentir lo mismo y la idea crece hasta que dicen, tenemos que hacerla. Y lo que acabas de decir también es súper importante, el poder de la palabra. O sea, en mi caso personal, cuando te metes a ese flow, ¿no? Cuando dices, aquí algo está conectando, muchas veces ni siquiera tú tienes las palabras para desarrollarlo. Te tardas un rato Claro. en que tengas esta interfase de lo que estoy sintiendo y lo que estoy visualizando mentalmente, cómo lo convierto en palabras. Y me parece que ahí, además es algo que también dijiste hace un momento entre líneas, es ahí donde la inteligencia artificial nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Mucho trabajo. O sea, le puedes decir, dime 1500 palabras que se relacionen Claro. con este concepto y sabes que en una de esas palabras va a estar lo que a lo mejor nos hubiéramos tardado hace 10 o 15 años o 5 en encontrar esa palabra. De acuerdo. Y justo aquí quiero apuntar algo porque me ha pasado ya estando en la agencia, justo con ChatGPT. Para mí, el quehacer publicitario se trata de ser redactores. Ok. ¿No? Un copy tiene que saber escribir, Sí. al final de cuentas, porque es esto de lo que estamos platicando, o sea, el potencial que tienen las palabras. Y de alguna manera, el quehacer creativo está detonado por nuestro lenguaje, por la escritura. O sea, una canción empieza en una hoja de papel, ¿no? Sí. Un poema, ¿no? A lo mejor un cuadro empieza pero en un boceto, ¿no? O sea, la hoja de papel y esta plataforma análoga de escribir, de rayar un cuaderno, es mágico, pero también tiene su chiste, ¿no? Ahí empiezan a hacer una idea. Y la palabra, el poder de la escritura tiene un potencial muy importante, ¿no? Entonces son distintas disciplinas las que se valen de las palabras para hacer la creatividad. Y la creatividad publicitaria tiene mucho de eso, porque escribimos al final ideas que vienen de un brief que está redactado en una cuartilla, ¿no? Sí. Pero al final siempre dicen, oye, dame el brief en un tweet, ¿no? O sea, que yo pueda sintetizar el brief en un tweet y qué es lo que tengo que comunicar. Y a partir de ahí las palabras empiezan a cobrar relevancia. Pero una vez que tienes estas primeras frases, estos primeros conceptos, yo invito a que los estudiantes hagan un ejercicio con ChatGPT en sus clases de publicidad o de creatividad publicitaria. Yo he hecho muchas veces esta lógica de ya tengo la idea, ya tengo el concepto creativo. Y entonces lo meto en ChatGPT. Y le digo, mira, se me ocurrió esta idea. Se trata de esto. Es para tal marca, ¿no? Y además, ChatGPT te va conociendo Claro. conforme tú lo vas entrenando de alguna manera, ¿no? Conforme tú lo vas usando más y le vas platicando. Yo lo diría así, o sea, cuéntale, dile, oye, ChatGPT, por ejemplo, el mío ya sabe que soy un creativo publicitario y ya sabe que trabajo para marcas y ya sabe cómo estructurar lo que me tiene que ofrecer porque ya lo venimos haciendo desde hace tiempo. Claro. Y entonces yo le cuento los conceptos, ¿no? O sea, antes de contárselos a mi jefe, se los cuento a ChatGPT. Ajá. Y le digo, oye, ayúdame a estructurar, por ejemplo, un flow de implementación o cómo ves que podría vivir esta idea en distintas plataformas o soportes. Y entonces ChatGPT me ayuda a hacer el trabajo que podría estar haciendo a lo mejor un redactor que no tengo a la mano. Claro. Y me lo hace en 2 segundos, ¿no? Y entonces, mira, pues a lo mejor se me ocurre esto. No es perfecto, No. pero es una herramienta que te ayuda a potencializar tu trabajo, porque a lo mejor ya no llego solo con una frase, sino ya llego con una estructura un poquito más armada que me ayudó ChatGPT a robustecerla, ¿no? Y entonces, te juro que si tú le hablas como si le hablaras a tu amigo, o sea, Ajá. no como una máquina, sino dile, oye, fíjate que estoy bien cansado y ya no doy una, pero se me ocurrió esta idea, ¿cómo la ves? Y te va diciendo, no, me parece una gran idea, tal vez podríamos mejorar esto, tal vez podrías ponerle esto, o sea, es una gran herramienta. Entonces me parece que
Hay un gran potencial ahí y son estas herramientas que tenemos que aprender a utilizar, como tenemos que aprender a utilizar TikTok o cualquier plataforma. O sea, tienes que obligarte a... Y hay que darle, o sea, hay que saber cuál es el lugar que le das en tu flow de trabajo. Claro. No, aquí lo manejamos mucho en la universidad diciendo, utiliza la herramienta pero como copiloto, nunca como piloto. O sea, porque tú no le puedes dar el volante a eso. Exactamente. O sea, yo no puedo llegar con ChatGPT a decirle, dame una idea. Y que te la lleves tú corriendo así con el cliente. Claro, no suicida, es... ¿no? Yo tengo que tener la idea y a partir de tener la idea se la platico y es, ¿qué más se te ocurre que podríamos, ¿no?, complementar? Eso te va enriqueciendo. Exactamente. Como dice Napoleon Hill en el libro de Piense y hágase rico, es uno que pues si no es el primer libro de autoayuda así potente que existió, además está escrito, ya no me sé, pero creo que es en los 40s, en los 50s. Él entrevista a multimillonarios de esa época, Carnegie, Ford, y dice, a ver, una idea no vale nada, vale cero. La idea que logra realizarse es cuando empieza a tener valor. Y creo que aquí es donde esta herramienta nos ayuda, en donde tú puedes tener una gran idea, la sientes en la panza. Exactamente. Y en vez de tardarte a lo mejor 2, 3, 4 días en digerirla y en bajarla y en ponerla en palabras con GPT, te la vas a llevar muy rápido a un concepto creativo para generar un anuncio o una estructura comunicativa de una marca. Exactamente. Es tiempo. Exacto. Y además, si lo complementas, por ejemplo, con Midjourney, pues sí, ya lo empiezas a visualizar. Ya empieza a cobrar forma. Y entonces a lo mejor ya no te lleva 3 días, 4 días, sino te lleva una misma tarde ya tenerlo aterrizado con una imagen para que alguien se lo pueda, no lo pueda hacer tangible y diga, ya entendí de qué va la idea, ya me estoy imaginando esto de lo que estás hablando. Entonces, de acuerdo. Es un potencializador de tu creatividad como nunca antes había existido. O sea, hoy estamos viviendo un momento clave. Sí. Clave. Y para nativos digitales es aún más fácil, ¿no? A mí hay veces que ya me cuesta luego ciertas tendencias. Seguir el ritmo. Exactamente, como que digo, oigan, apenas me estoy tratando de digerir este trend cuando ya está otro, ¿no? Espérense, apenas estoy tratando me quedé en la queso, espérenme tantito. Pero los nativos digitales están acostumbrados a recibir mucha información en un corto plazo y a entenderla, digerirla y a ocuparla. Entonces creo que es un momento clave para ellos tener todas estas herramientas porque los van a hacer mejores profesionales. Sin duda. Hoy, Carlos, de verdad ha sido una conversación extraordinaria. Se me fue muy rápido. Se fue volando. Siempre pasa y eso es bueno. Sí. Que siempre quede como una sensación de me hace falta más. Ya nos veremos, tenemos planeados para siguientes episodios tener reuniones con varios de los invitados y entrarle a discusiones. Pero aquí me parece muy bien. Yo me quedo con esta parte de ser resiliente, que lo mencionaste al principio, de ser visionario, de saber qué es lo que quieres, de luchar por ello. Y ahora pues es un poco lo mismo, resiliente a la nueva tecnología, apegado siempre a la estrategia y tratando de ser innovador. De acuerdo. Ahora, hay una última pregunta que es sumamente importante, igual que todas las demás. ¿Cuál es la mejor taquería de México? De la Ciudad de México. Me van a matar, pero yo amo los tacos del Huequito. ¿Pero por qué? Yo también soy fan, de hecho que fue el sábado eché tacos del Huequito ahí abajo. Yo soy feliz circuito. Porque, ¿sabes qué? Están a punto de abrir un Huequito en la Mexicana. Entonces yo estoy feliz porque estoy ahí a 2 pasos y siempre tenía que ir o al de la Condesa o al de la Plaza de Toros. Pero ahora que va a estar el Huequito en la Mexicana, no, estoy feliz, estoy esperando la inauguración. Para mí, no sé por qué, para mí los mejores son los del Huequito, los de Suadero, los tacos Charlie, mi tocayo. Esos tengo que ir, ya los han mencionado y los he visto mucho en redes. Tengo que ir, tacos Charlie. Ok. Oye, pues te agradezco mucho que hayas venido. Un placer tenerte. Y bueno, pues estaremos en contacto y te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias y saludos a tu auditorio. Yo feliz de estar aquí cuando ustedes me inviten. Muy bien, pues esto es Comunicación 5.0. Luego nos vemos. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.